en la criminalística fue el descubrimiento de la huella digital, ¿no? A través de la huella digital. Y lo más loco de todo, yo no sé si sabían este dato, pero fue un policía argentino quien descubrió la teoría y comenzó a implementar la teoría de las huellas digitales. Y de ahí se empezó a estudiar y se determinó que cada persona tiene una huella digital diferente. Es impresionante esto, ¿no? Que no hay dos huellas digitales exactamente iguales en el mundo. Esto es raro, pero es así, está estudiado, ¿no? Pero antes de la huella digital, una técnica que se utilizaba para poder encontrar personas o para saber si las personas pudieron estar en un determinado lugar, fue con un método mucho más antiguo, un método milenario que usaban aborígenes, que usaban civilizaciones muy antiguas. Era lo que se conocía como la huella de olor. La huella de olor era la identidad con la cual los animales podían encontrar el rastro de una persona, ¿no? Cada persona emite ciertas hormonas en su cuerpo y todos los seres humanos tenemos un olor natural. Y no estoy hablando del olor cuando transpiramos o cuando hace varios días que no nos bañamos. No. Hay un olor natural de nuestras hormonas. Y donde nosotros vamos o por donde nosotros pasamos, dejamos parte de nuestro rastro. ¿Usted sabía eso? O sea, la huella de olor es parte de nuestra esencia. De hecho, cuando una persona se pierde, lo que hacen es que un perro de cierta raza específica pueda olfatear alguna prenda para poder distinguir ciertos aromas y poder dar con el rastro nuevamente de la persona. Y es increíble porque la persona se puede poner perfume, puede con diferentes técnicas quizás camuflar ese olor, disfrazar ese olor, pero la huella de olor existe. Y hasta el día de hoy, con toda la tecnología que se aplica cuando se pierde una persona, la huella de olor sigue siendo la más efectiva. El olor es nuestra esencia, es nuestro rastro, es parte de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos un olor natural, como les decía hoy, ¿no? De hecho, ustedes saben que está comprobado científicamente que la seducción no es solamente algo visual y algo que se siente, sino que es algo químico. Y los olores tienen mucho que ver. Esto para los solteros, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Dicen los psicólogos que a una primera cita nunca hay que ponerse demasiado perfume. Sí, báñense, no sean sucios, pero no hay que ponerse demasiado perfume porque todas las personas tenemos un olor natural y ese olor natural es parte de la compatibilidad química de la seducción que hace que una persona nos guste o no nos guste. Es impresionante todo esto, ¿no? Pero los olores juegan un papel importante en la seducción. Pero quiero ir a la Biblia un poco, ¿no? Y quiero hablar un poco acerca del sacerdocio. Usted sabe que cuando se hablaba de que una persona estaba ungida y el cuerno que se usaban los aceites que se usaban para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes en ese momento, no solamente era un aceite especial, no solamente un aceite que se consagraba, sino que era un aceite que se trabajaba por perfumistas para que ese aceite tenga ciertas propiedades aromáticas. ¿Se entiende? Y esto era muy loco porque el trabajo del perfumista era súper importante y le voy a explicar por qué. Cada sacerdote o cada rey que se levantaba tenía su propio aceite. Esto quiere decir, por ejemplo, que el mismo aceite con el que se ungió, por ejemplo, a Saúl, no fue el mismo aceite con el que se ungió a David. A pesar de que fue el mismo profeta, seguramente era, no sé si el mismo recipiente o no, la verdad que no lo sé, pero lo que les quiero decir con esto es que cuando se estaba por ungir a alguien, el perfumista durante mucho tiempo trabajaba en armar una receta de ese perfume. ¿Para qué? Para que ese aceite sea único. De hecho, el sacerdote no era reconocido solamente por la vestidura, por la unción y demás, sino que era reconocido también por el aroma.
El sacerdote podía estar de civil, podía llegar a su casa, sacarse la túnica, sacarse toda la ropa que se ponían en ese momento y podía andar quizás con una túnica quizás más informal, ir a hacer las compras y la gente lo reconocía en ese momento por el aroma. De hecho, ¿sabe a qué se refiere la Biblia en la traducción original cuando se dice que el sacerdote andaba ungido? El sacerdote andaba perfumado. Y nadie en la casa podía tocar el frasco de perfume, que era el aceite con el que habían ungido al sacerdote. Era único. Cuando el sacerdote llegaba a un lugar, se podía sentir esa unción, se podía sentir ese olor fragante. El olor de la casa, escucho porque esto es tremendo, el olor de la casa lo traía el sacerdote. El sacerdote traía en ese momento perfume a la casa, se sentía el olor. Y saben, cada uno de nosotros, y ahora quiero hablar en términos espirituales, cada uno de nosotros le da un olor y un sello distintivo, no solo a nuestro hogar, sino a los lugares donde nosotros pisamos. Le voy a decir algo, uno de los sentidos proféticos que los hijos de Dios suelen desarrollar es el olfato espiritual. ¿Y a qué me refiero con el olfato espiritual con esto, no? La capacidad de poder entender y de poder discernir ciertos olores que quizás no son olores que se sienten al olfato común, ¿no? Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado de que entran a un lugar y dicen, este lugar huele a paz? Y uno puede decir, ¿y cómo huele la paz? La paz no se puede olfatear. Entramos a un hospital, yo he estado en sanatorios que son súper lujosos, perfumados, que son privados, salen carísimos, entonces se cuidan todos los detalles, toda la estética, están los enfermos, pero se cuida todos los detalles, está todo muy limpito, pero de repente el hospital tiene un olor raro. Sentimos un olor, sentimos olor a muerte, sentimos el olor a enfermedad. Los cementerios tienen un olor particular, hay ciertos lugares que tienen un olor particular. Yo he estado con personas, y yo no sé si le pasó esto alguna vez, que usted tuvo un sueño profético. Muchos de nosotros hemos tenido sueños proféticos y de repente sentimos olores en el sueño. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Pastor, yo estaba en cierto lugar y estaba en un campo floreado y sentía el olor a las flores. Las sábanas mías no eran porque no las lavo nunca, así que no. Sentía el olor a flores. O sueñan con algo espiritual negativo y hay gente que me ha dicho, pastor, yo sentía el olor a podrido. Soñé con algo inmoral, soñé con algo que estaba mal, soñé con algún pecado, soñé con algo que sucedía y podía llegar a sentir el olor. Porque los olores las fragancias se pueden discernir espiritualmente. El olor que hay en nuestra casa lo proporcionamos nosotros. Y como les decía, es un sentido profético que se desarrolla a lo largo del tiempo. Ustedes sabían que los trabajos de brujería tienen ciertos olores que uno puede reconocer. Una persona me preguntaba un día y la pregunta que me hacía esta persona, o sea, tenía lógica la pregunta que me hacía, pero yo se la respondí justamente hablando de este tema. Me decía, pastor, le hago una pregunta. ¿Por qué si una persona que no tiene problemas con el alcohol se puede tomar un vasito de vino y no es un alcohólico por eso, una persona que no tiene problemas con el alcohol estoy hablando, ¿no? Se puede tomar un vasito de vino y eso tiene alcohol y no pasa absolutamente nada con eso, es simplemente vino, es un poquito de vino con la comida, con el asado? ¿Por qué de la misma manera, me dice, no me puedo fumar solamente un cigarrillo? Si yo eso lo controlo, o sea, no me fumo 2 o 3 paquetes por día, sino que simplemente un cigarrillo de vez en cuando. ¿Por qué no puedo? Y yo le expliqué por qué no podía. Si bien no hay un mandamiento que dice no fumaréis, hay un mandamiento que dice no matarás. Y el humo intoxica nuestros pulmones. Y uno puede decir, bueno, pero el alcohol también deteriora las neuronas y hay un montón de estudios hechos, sí, pero hay algo más allá todavía. ¿Nunca le pasó de entrar a algún lugar donde nadie fuma, pero hay olor a cigarrillo? Entramos a un lugar y decimos, pero ¿quién está fumando? O en la familia. Una vez nos pasó de juntarnos con un grupo de amigos y
Éramos jóvenes, teníamos 15, 16 años y yo daba fe, o sea, ni yo ni mis amigos fumábamos, ninguno de nosotros. Dos éramos cristianos del grupo, de hecho, estábamos mirando unas películas y de repente un olor a cigarrillo sentimos y entró mi mamá y mi mamá era de las que primero pegaban y después preguntaban, ¿no? ¿Quién está fumando? Un olor a cigarrillo. Y lo sentíamos. Y estaba en el ambiente y entendíamos que era algo espiritual. ¿Por qué cree usted que cuando usted encuentra trabajos de Umbanda, de Quimbanda, de brujería, de la banda, de todas las bandas que usted se imagine, se siente muchas veces olor a cigarrillo? Porque se mueven poderes espirituales en ciertos olores y en ciertos aromas del tabaco. Por eso se dan muchas veces ofrendas. Con el alcohol también pasa, pero el alcohol no solamente tiene la capacidad de embriagar, sino que usted sabe que el alcohol fue creado con fines digestivos. Y no estoy promoviendo que usted tome o consuma alcohol. Si no lo hace, mejor. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo le estoy hablando puntualmente de los aromas para que usted pueda entender a qué estoy refiriéndome yo con esto. Los trabajos de brujería suelen tener eso. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, no voy a leerlo ahora, voy a pasarlo así rápidamente, se lo voy a parafrasear. Pero en un momento el libro de Proverbios habla acerca de la mujer extraña. De la mujer extraña que le dice a un hombre, no está mi marido, ven a mi casa. Y aclara algo, dice, he perfumado mi habitación con un aroma que te va a embriagar. Y dice que preparó esas sábanas con hilos de Egipto, que eso no es una casualidad tampoco bíblicamente, porque los hilos de Egipto tenían perversiones sexuales muy, muy grandes. No voy a dar detalles ahora, pero para que usted entienda más o menos, muchos trabajos con la sexualidad se hacían a través de hechiceros egipcios. Y le dice, he preparado unas sábanas con hilos de Egipto, le dice, para que sientas un olor y nos embriaguemos. La mujer extraña, le dice. Hay un aroma en mi habitación que de alguna manera te va a seducir. Yo he hablado con hombres que me dicen, pastor, yo no sé por qué le soy infiel a mi esposa, pero le soy infiel. Hay gente que me ha dicho, y viceversa, también mujeres, amo a la persona que tengo al lado, no me falta nada en casa, no tengo ningún problema en casa. No me falta intimidad, no me falta atención, no me falta absolutamente nada, pero por alguna razón, no sé cómo, siempre termino cayendo con esta persona o haciendo lo que no quiero hacer. Racionalmente digo no, pero lo termino haciendo. Los aromas, los olores, tenían la capacidad de confundir espiritualmente a un hombre para que haga lo que no debe hacer. Es impresionante hasta dónde funciona esto, ¿no? Hay mujeres que me dicen a mí, pastor, yo no sé por qué atraigo todos los malos hombres. Atraigo los atorrantes, atraigo los que no quieren nada serio conmigo, atraigo los que solo quieren tener relaciones y me dejan. No sé por qué, esto es lo que atraigo. Hoy quiero preguntarte, ¿a qué oles? ¿Cuál es tu aroma? Estoy hablando de lo espiritual, porque muchos van a empezar. ¿A qué oles? No, pastor, yo siempre mala suerte con los negocios, siempre mal con esto. ¿A qué oles? ¿Qué cosas te sellaron? ¿Qué cosas te marcaron? Porque ese olor es nuestra esencia. A veces hay cosas que tenemos que sanar y no nos damos cuenta. Están ocultas en nuestro corazón. Están ocultas, están guardadas dentro de nuestro corazón y dejan nuestra marca y dejan el olor, dejan la esencia, cambian nuestro olor natural. Yo estaba leyendo el otro día en el libro de Esther toda la preparación por la que tuvo que atravesar tanto Esther como las otras doncellas que iban a ser candidatas del rey. Y dice que durante 6 meses se preparaban. Y dice que todos los días se bañaban en ciertas hierbas aromáticas para cambiar ese olor y para cambiar esa esencia. Hay cosas que nos han pasado en la vida
que dejaron la marca, que dejaron el olor, que dejaron la esencia, y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a atraer lo que no queremos a nuestra vida. Y creemos que Dios no nos ama, creemos que la vida es mala suerte, creemos que todo nos sale mal, pero ¿qué cosas estás realmente atrayendo con tu forma de ser? Hablaba con una joven un día que me decía: pastor, esta es la clase de hombres que atraigo y no puedo encontrar nunca un hombre serio, y usted sabe que yo soy muy frontal. Y le dije: discúlpame, si te vestís como una prostituta, así directamente se lo dije, nunca vas a conseguir un hombre serio. Y no me vengas con el cuento feminista que es mi cuerpo, mi decisión, que me tienen que respetar igual. No. Lo que ven es lo que vas a traer. No, pero pastor, es porque me gusta vestirme así. No te gusta vestirte así. Hay algo mal en vos que te hace sentir insegura y mostrarte como un pedazo de carne para que te acepten. Porque cuando el olor es fragante, cuando somos bendecidos, podemos atraer miradas, pero no vamos a atraer lujuria. Hay algo mal entonces en nosotros que tenemos que cambiar. Estaba leyendo en el profeta Jeremías cuando le decía al pueblo de Israel: desde lejos se puede oler su lujuria, le decía al pueblo. Qué tremendo esto, porque dice: por el medio del desierto el viento trae el olor de su lujuria a Israel, les decía. A lo que olía espiritualmente el pueblo. Era increíble, ¿no? Y eso se percibía y ese olor se sentía en el ambiente. ¿Qué cosas atraemos? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué locura esto, ¿no? Las moscas hacen que todo el trabajo del perfumista sea inútil. Perfumista que durante mucho tiempo tiene que elaborar fórmulas, trabajar. Usted sabe que es todo un oficio, el oficio del perfumista. Hay personas que se preparan años para poder hacerlo, y hay perfumes que valen carísimos, porque es un trabajo complicado, es un trabajo difícil. Pero dice: simplemente las moscas tienen la capacidad de hacer heder todo ese trabajo. Yo no necesito dar detalles de dónde se paran las moscas, pero muchas veces en la materia fecal, en los cadáveres, y en sus patas traen toda esa esencia y tienen la capacidad de contaminar lo que huele bien. Donde se posan llevan muestras de lo que cargan. Y hay gente que por más que se esfuerce por estar bien, si no le pide al Señor que cambie ese olor, que cambie esa esencia, donde vayamos, vamos a ser como moscas, que vamos a terminar contaminando. ¿Usted no conoció gente que contamina ambientes? Yo conocí mucho. Hoy modernamente se le llama el tóxico o la tóxica, se hacen memes, se hacen bromas, pero hay gente que tiene la capacidad de intoxicar un ambiente. Estamos todos bien, estamos todos sentados, está toda la familia disfrutando. Uy, ahora viene fulanito y ya estamos sufriendo, pues fulanito va a tirar el palo de lo que pasó hace 20 años para que aquel se pelee con aquel y va a decir algo y el ambiente va a cambiar. Personas como las moscas que tienen la capacidad de contaminar un ambiente, contaminar lo que es santo. Y justo llegué de la iglesia, pero estaba en casa esa tía, estaba en casa ese tío, ese hermano, ese primo, y yo venía con el ambiente ungido, yo venía con el olor a la gloria de Dios, y de repente, ¿qué pasó? Ahora, hay algo importante, que es cuando logramos cambiar la esencia, logramos cambiar nuestro olor. Ahí es donde nosotros realmente estamos ungidos. Ahí es donde no nos preocupa el ambiente. Ahí es donde somos los sacerdotes portadores de la gloria de Dios y no nos importa. Jesús andaba en los peores lugares, comía con las peores personas, pero Él no se contaminaba. De hecho, Jesús tenía su frase que era: ellos se tienen que convertir a mí y no yo a ellos. Y Él tenía la capacidad. Ahora, los escribas y los fariseos, los eruditos de ese momento, los que estudiaban la palabra, decían: me voy a contaminar. Usted sabe que la mosca tiene una característica, y es que donde hay limpieza no se posa.
La mosca en los lugares limpios no se posa. Así que a la persona que tiene miedo, este es del mundo, me va a contaminar, esto es esto, no tengo que escuchar esa canción porque me va a hacer mal. No, me fui, pastor, porque el ambiente, porque la opresión. Si usted se contamina, ¿sabe por qué? Porque usted está sucio. Porque cuando usted está limpio, no tiene miedo de contaminarse. Yo he estado en los peores lugares de la sociedad. El Señor me ha llevado. Lugares muy oscuros. Y he predicado, y he llevado la palabra de Dios. Y personas se han convertido al Señor. Y no he salido contaminado de esos lugares. Y no le tengo miedo al mundo porque yo estoy para ganar el mundo. Y porque sé que donde yo llego, yo cargo la presencia de Dios. Y eso es tener la capacidad de sentir ese olor fragante. Me sorprende en el libro de Daniel cuando meten a estos 3 hombres ahí en el horno de fuego. Era terrible esta situación porque los metieron para matarlos por no querer arrodillarse ante un dios pagano. Y no les sorprendió que no se habían quemado, ¿eh? De verdad. O sea, sí sorprendía, no se quemaron, el horno estaba muy fuerte. Hasta las personas que fueron a poner más fuerte el horno se murieron de lo fuerte que estaba. Pero había algo que destacaron. Ni olor a humo tenían. Estuvieron en un ambiente contaminado. Pero el olor de ellos no había cambiado. La esencia de ellos no había cambiado. Nunca permitas que los que están alrededor tuyo cambien tu esencia. Cambien lo que sos en el Señor. Siempre mantené el olor al sacerdocio. El olor a la unción. El olor a la presencia de Dios. Yo he llegado en ciertos lugares, ciertos ambientes seculares donde hay hombres y saben que los hombres hablan de todo, se pasan de todo en los grupos de WhatsApp. Y cuando yo llego a ese lugar dicen, bueno, ahora vino Ezequiel, che. No digamos más malas palabras, cambiemos de tema. No, mirá, en este grupo no pasamos ciertos videos porque está Ezequiel. No le vamos a faltar respeto. Y me ha pasado estar en grupos que se hacen grupos aparte para poder pasar lo que ellos quieren. Pero respetan que yo esté ahí. Esa esencia. Uno tiene que estar seguro de lo que carga. Las moscas no se posan donde hay limpieza. Qué locura que fue que a Jesús les trajeron, cuando nació, ciertos regalos relacionados justamente con las propiedades aromáticas. Lo primero dice que le trajeron mirra. Mirra, no birra, ¿eh? La mirra funcionaba en ese momento para preparar los cuerpos, ¿saben? Para que olieran bien durante el sepulcro y se puedan conservar la mayor cantidad de tiempo. De alguna manera estaban profetizando que Jesús iba a morir. Después le trajeron oro. Estaban profetizando que Jesús iba a ser un rey. Y finalmente dice que le trajeron incienso. El incienso representaba la presencia de Dios. Los templos judíos tenían ciertas dimensiones y ciertas características. Eran prácticamente todos iguales. Tenían ciertos planos que se tenían que construir de cierta manera. Y muchos de ellos tenían una habitación única donde no entraba cualquiera, entraba solo el sumo sacerdote. Y saben que lo hacían entrar a ese lugar con una soga porque si el sumo sacerdote estaba en pecado, moría. Lo tenían que tirar hacia afuera. Qué locura, imagínense eso, ¿no? Si pasa eso ahora, no van a alcanzar las sogas, me parece. Pero qué locura. Pero ¿saben lo que sucedía antes de eso, de todo ese proceso de que el sumo sacerdote pueda entrar a ese lugar? Se preparaba el lugar con incienso. Y era una locura porque el sumo sacerdote salía de ahí y todos sabían que él había estado en la presencia de Dios. Todos sabían dónde el sumo sacerdote había estado por el olor, por el aroma. ¿Cuál es tu olor? ¿Olés a la presencia de Dios? ¿Olés realmente como una persona que emana algo que la gente a veces no sabe qué es, pero lo siente?
Siempre contamos esta anécdota con Pato de que habíamos ido a filmar un videoclip y las personas que estaban trabajando ahí se nos acerca uno y dice, ¿ustedes qué son? Y Pato se puso a pensar, ¿qué somos? Y es muy amplio, le dice, no sé. Somos muchas cosas. Y dice, no, pero ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen algo? Y ya no empezamos a oler ahí. Nos bañamos, no sé, no te entiendo, ¿qué nos querés preguntar? Ustedes tienen algo, dice. Y se fue el muchacho, ¿no? Y al rato me dice, pastor, ya estamos para filmar. Y dice, pastor, dice, eso, dice, ustedes son cristianos. Se puede sentir. Y qué lindo que es poder emanar la fragancia, la presencia del Señor. Que las personas que se te acerquen sean llenas del Espíritu Santo. Que puedan saber. Que no te preocupen los ambientes, los lugares a donde Dios te mande. Vos estás cargando la gloria de Dios. Vos estás cargando la presencia del Señor. El aceite, la unción. ¿Y sabes qué? Uno puede decir, pastor, quizás a mí me pasaron cosas que cambiaron mi olor. Cambiaron mi fragancia, mi esencia. Y hoy atraigo a mi vida quizás todo lo que no quiero y todo lo que no me gusta. Todo lo que no me hace bien hoy, eso es lo que estoy de alguna manera atrayendo. ¿Sabes qué? El Señor puede cambiar ese olor y puede cambiar esa esencia. Yo no sé lo que te pasó y lo que te sucedió, pero podés salir de este lugar oliendo a la gloria de Dios. Con un olor grato, un olor fragante. Dice la Biblia que nuestras ofrendas y nuestras oraciones suben a Él como un olor fragante, que Él lo recibe. Ustedes saben que hay hasta terapias psicológicas que se hacen con los aromas, se llaman aromaterapia. Ciertos aromas que nos traen ciertos recuerdos, que nos hacen recordar ciertas cosas, revivir ciertos momentos y que de alguna manera curan el alma. Que vos puedas ser ese perfume, que pueda curar el alma de otros. Que cuando las personas estén mal, tengan que venir. Llegué hasta tu casa, como cuando están cocinando, ¿no? El pastor ahí tiene un olfato para eso. Están cocinando y yo ahí paso por la puerta y Dios me está llamando acá, hay que soltar una palabra acá adentro, hay que predicar. Y yo entro y por el olor a comida ahí voy siguiendo el rastro. En casa no lo va a sentir a ese olor, no se preocupe. Pero es importante que podamos emanar la presencia del Espíritu Santo. Que podamos hacerle sentir a otros lo que cargamos y lo que portamos. Que hoy el Señor pueda despertar un olfato espiritual, un sentido espiritual para discernir momentos, para discernir situaciones. Vieron que hay gente que tiene la capacidad con el aroma. Yo veo madres, mi mamá yo no sé cómo hacía, pero sabía lo limpio que estaban las prendas, olfateando. Está limpio, usalo un par de días más, me decía, ¿no? No iba para el lavado. Yo cuando mi hijo llega todo transpirado de gimnasia, digo, uy, llegó Rodrigo. Me doy cuenta por el aroma y por las rosas que se van muriendo el rosal al costadito mientras camina. Nos damos cuenta. Usted reconoce el olor de sus hijos, el olor del esposo, de la esposa. Es increíble, pero lo reconocemos muchas veces. Cuando yo estoy de viaje, que me toca estar en algún lado, yo busco el olor de mi esposa, sentirlo en la almohada, en las sábanas. Porque uno puede identificar. Y qué lindo que podamos identificar la fragancia del Espíritu Santo, ¿no? Que podamos identificar cuando Él está cerca, se está acercando, sentir su olor, su aroma. Y que cuando la gente te vea, diga, ahí viene el sacerdote. Hoy está ungido. Hoy se siente la presencia de Dios. Hoy se siente el aroma. Hoy se puede llegar a sentir. Póngase de pie por un momento. Y vamos a orar.